Ya, la clase grabada que les debía, esto es un poco preparación para la prueba 2. Esta es una prueba 2 que hice, bueno, cuando yo di el ramo de hace mucho tiempo, pero los contenidos deberían ser los mismos. Estimador máximo verosímil, un poco, intervalo de confianza, dócimas y regresión lineal. ¿Ya? Entonces vamos a ver esos 4 ejercicios ahora. Igual este ejercicio, por ejemplo, el de estimador máximo verosímil, creo que lo hicimos ya anteriormente. Entonces debe ser más sencillo. Entonces tenemos la función. De hecho, bueno, momento, yo tengo la desarrollo en el cuaderno. Así que tengo un segundo para buscarlo. Puedo entrar, lo leen. Esto es el ejemplo 2. Bueno, aquí está. Entonces tenemos primero 1.1, vamos a definir que tenemos x1, x2, x3 hasta xn como una muestra aleatoria. Entonces esto lo vamos a definir como la función de x1, x2 hasta xn, que esto va a ser igual a la función de x1 por la función de x2 por hasta la función de xn. Entonces esto va a ser igual a L, que va a definir como L del parámetro alfa, que es el que vamos a estar buscando, va a ser igual a la productoria de alfa 1 menos alfa elevado a x. Aplicamos el logaritmo natural. Entonces el logaritmo natural de L de alfa va a ser igual a la sumatoria de logaritmo natural de alfa más logaritmo natural de 1 menos alfa por x. Sí. Entonces nosotros vamos a derivar en alfa, porque es la que estamos buscando, una derivada parcial. Entonces nos queda la derivada parcial de L en base a alfa, bueno, del logaritmo natural de L de alfa. Entonces esto va a ser igual a sumatoria de 1 partido en alfa más x partido en 1 menos alfa por menos 1. Esto va a ser igual a la sumatoria de 1 menos, ahí está el alfa gorrito. Recordar que una vez apliquen la derivada, el parámetro se va a transformar en su estimador. Entonces por eso le agregan un gorrito. Menos x 1 menos alfa. Entonces no dependo de x, entonces 1 partido en alfa por la sumatoria de 1 menos 1 partido en 1 menos alfa estimador por la sumatoria de x igual a 0. Por lo tanto va a ser igual a n partido en el estimador menos 1 partido en 1 menos alfa por la sumatoria de x igual 0. Y luego multiplicar por todo por alfa 1 menos alfa estimador. Y me queda de la siguiente forma, me queda 1 menos el estimador por n menos alfa sumatoria de x igual 0. Entonces esto me va a quedar como 1 menos alfa por n va a ser igual a alfa sumatoria de x igual 0. Digo, sumatoria de x. Entonces despejo por n y me va a quedar, digo, el n lo muevo paso dividiendo. 1 menos alfa va a ser igual a alfa promedio de x. Y puedo dejar esto solo, puedo dejarlo como 1 va a ser igual a alfa x promedio menos alfa, perdón, más. Entonces me va a quedar 1 va a ser igual a el estimador promedio más 1 y va a ser igual a, entonces mi estimador va a ser igual a 1 partido en promedio más 1. ¿Ya? Y la segunda parte nos pregunta por de los registros que se tomó una muestra aleatoria de 100 conductores que solicitaron licencia B1.
Tenemos el número de veces que se reprueba el examen. Determina la estimación puntual de 1 menos alfa partido en alfa al cuadrado. Entonces, la 1.2 nos pide la estimación, el estimador máximo verosímil de 1 menos alfa partido en alfa al cuadrado. Que es igual a 1 menos el estimador máximo verosímil de alfa partido del estimador máximo verosímil de alfa al cuadrado. Recordar que el promedio era, bueno, sacamos un promedio simple con los datos que nos daban acá. O sea, ponderado 0 por 54, 1 por 27, 2 por 11, 3 por 5, 4 por 2, 5 por 1. ¿Ya? Entonces va a ser 0 por 77. Perdón, va a ser 0 por 54 más 1 por 27 más hasta el otro partido en 100. 0.77 les va a dar. Y entonces tenemos que el estimador máximo verosímil de alfa va a ser igual al estimador de alfa, que va a ser igual a 1 partido en promedio más 1. Entonces, eso con los datos va a ser 1 partido en 1,77, que va a ser igual a 0,549. Entonces, resolviendo tengo 1 menos 0,549, 5649. Partido en 0,5649 y eso va a estar al cuadrado. 1,3634 y ese va a ser el resultado. ¿Ya? Luego, para el ejercicio 2. Ya. El ejercicio 2. Tenemos que en una materia de bebidas gaseosas se está estudiando la resistencia X a la presión interna de botellas plásticas reutilizables de 1 litro. Se prueba una muestra aleatoria de 60 botellas y se obtiene resistencia a la presión. En IPC los datos se muestran en el siguiente gráfico. Entonces tenemos intervalos, ¿vale? Y estime con un 95% de confianza la proporción de botellas plásticas retornables de 1 litro que tienen resistencia a la presión interna entre 200 y 209. Ya. Un segundito. Vale. Entonces, yo lo que hago aquí un poco para definir un poco o ejemplificar esto, yo dibujo el intervalo de la siguiente manera. Abajo yo coloco lo que son el intervalo en sí, que va del 190 hasta el 215. Entonces 190, 195, 200, 205, 210 y 215. Vale, hasta ahí. Un poco más bonito. Ya. Y arriba, en la parte de arriba, coloco la frecuencia. Pues entonces tengo 1, 15, 24, 17 y 3. Entonces, y aquí son 60 botellas. Entonces, nos piden el 95% de confianza. Esto es como un dato que pueden utilizar para cuando hagan su ejercicio de intervalo de confianza. Háganse un dato así como de qué es lo que piden. Entonces, ¿qué es lo que digo? Piden al 95% de confianza la proporción de botellas con presión entre 200 y 209. ¿Ya? Vale. Aquí la forma clásica, normal de hacerlo, es utilizando la ecuación para encontrar un porcentaje y percentiles, por ejemplo. A ver, esto era de U virtual. Lo estoy buscando ahora y se lo muestro. Que es esa ecuación que se veía en estadística descriptiva, que es la unidad como una o dos antes que esta. Sí, después de la unidad 1 antes de esta. Amigo, que otra silla. Ya.
La estoy buscando un poquito. Material de apoyo, unidad 2.1, estética descriptiva. Es para cálculos en intervalos. Esa es la que se debería ocupar. La estoy buscando, por si acaso. Claro, cálculo de percentil en dato tabular en intervalos. Entonces, se debería utilizar esta ecuación que era el percentil K es igual al límite inferior más la amplitud sobre, digo, por NK sobre 100 menos NJ menos 1 partido en NJ. Ya, esto nos sirve para encontrar el percentil y a qué valor equivale ese percentil, ¿vale? Y con eso no nos serviría, por ejemplo, ¿vale? Se podría calcular con eso, ¿vale? Yo lo hice de una forma distinta para esta prueba, pero deberían utilizar esta, por si acaso, porque es un cálculo de percentiles, porque está ahí, tenéis datos de intervalo, ¿cierto? Es como el método Empirical, que también se llama, que también lo pueden estudiar, que para que lo revisen también. Básicamente nos serviría como, por ejemplo, para encontrar, por ejemplo, el percentil de los datos. No sé, nos serviría encontrar, por ejemplo, no sé, aquí va a estar el percentil 50, por ejemplo. Y nos serviría para encontrar... Ah, sí, por ejemplo, porque nosotros queremos encontrar entre el 200 y el 209, por ejemplo. Entonces yo quiero encontrar, no sé, por ejemplo, qué pk equivale al 200, por ejemplo. O al, ya, digamos que el 209. Ya, ¿a qué valor equivale el 209 en percentiles, por ejemplo? Ah, y la cota superior. Va. Eso hay una cantidad X de datos, por ejemplo. La cantidad de datos que hay de aquí para acá. Ah, ya, significa que de aquí a acá hay esta cantidad de datos y ahí puedo empezar a jugar con los percentiles. ¿Ya? Entonces, esto pasa de esa manera. Otra manera en que yo hice, que fue como un poco a la tinca y a la suerte, la verdad. Pero yo apliqué un método de regla de tres simple, básicamente. Como proporcional, ¿vale? De que funcionó, pero es preferible que utilicen este como para tengan una mayor claridad de datos. Intenten resolverlo así, ¿vale? Lo que yo dije es que el 209 está en el intervalo entre el 205 y el 210. Está en ese intervalo, con una amplitud de 5. ¿Vale? Entonces dije, voy a hacer una relación entre la amplitud y la cantidad de datos. Más que nada porque son amplitudes que van... son de todos los rangos son de misma amplitud. Entonces, claro, entonces yo lo que hice fue hacer desde el 200, del 205 al 210, tengo eso, y que dije, ah, ya, entonces del 205 al 209 tengo una amplitud de 4. Entonces voy a hacer una relación. Una amplitud de 5 en 17 datos van a ser 4 datos en X datos. Una amplitud de 4 en X datos. Entonces X me dio igual a 13,6. Entonces entre 205 y 209 hay 13,6 datos. Por lo tanto, entre 200 y 209 hay 24 más 13,6, o sea 37,6 datos. Porque al final lo que me pide el ejercicio es entre 200 y 109. Nos piden el rango de aquí hasta aquí donde está el 209. Ese es el rango que nos pide. Entonces, teniendo eso, ahora resolvemos voy a añadir otra página porque se me va a acabar. Añadir página. Esta. Ya. Entonces, ahora vamos con el intervalo de confianza. Entonces tengo que 1 menos alfa nos pide nivel de confianza. 95%, 0,95. N, 60 datos. Probabilidad de éxito van a ser 37,6 de 60.
Entonces, intervalo de confianza de una proporción es igual a la proporción menos z, 1 menos alfa medios, raíz de p por q partido en n. Bueno, esto va a ser más menos, ¿cierto? Entonces, tengo que alfa va a ser igual a 0,05, por lo tanto 1 menos alfa medios va a ser de 0,975, ¿vale? Y también sabemos que z de 0,975 va a ser igual a 1,96, porque lo buscamos en la tabla. Entonces nos va a quedar que el intervalo de confianza de una proporción al 95% va a ser igual a probabilidad de éxito 37,6 partido en 60 más menos 1,96 por raíz de 37,6 partido en 60, 1 menos 37,6 partido en 60 partido en n, y todo esto en raíz. Y al final nos está dando que el intervalo de confianza va a estar dado en 0,5043 y 0,7491. Entonces ahí podemos decir que se estima con un 95% de confianza que la proporción de botellas plásticas retornables de 1 litro que tienen resistencia a la presión entre 200 y 109 IPC está entre los 50 y 40, entre 0,5 y 0,70. Ya, para que no dejarlos con la duda y poder, como tampoco quedarme con la duda yo, vamos a intentar hacerlo con el otro valor, con esta parte de acá, PDK. Porque según se define el cálculo del percentil, tenemos que en la definición del percentil de un conjunto de datos ordenados el valor que el k% de los datos es menor o igual que el 100 menos k% de los datos es superior o igual a él. Puede que ningún valor cumpla exactamente con la definición. Existen diversas formas de interpolar para el cálculo de PK. Es una forma de interpolación. Por ejemplo, en este curso vamos a utilizar el método Imperial, explicado en la página 22 del texto Probabilidad Estadística del Douglas C. Montgomery y George C. Runger de 1996. Se ordenan los n datos de menor a mayor. O sea, nosotros ya tenemos un intervalo. Esto para cálculo que no está en intervalo. Cálculo Imperial asigna la media de xj y xj más 1 cuando j es un número entero y es el valor que ocupa la posición siguiente a la parte entera de j cuando j es igual a nk partido en 100. Es un número decimal. Ya. Entonces, para que se tomen en percentiles, cuando solamente se dispone de información de la tabla de frecuencia, es decir, los datos de una variable cuantitativa se expresan en grupo agrupado, intervalos reales son aproximados. Entonces, una interpolación lineal en el gráfico de frecuencia acumulada. El percentil PK. El percentil PK es el K%. K es el valor. Entonces tengo que... Ya. Vale. Estoy pensando un poco cómo poder resolverlo con la interpolación de tabulados. Ya. Tenemos que PK es igual al límite inferior del intervalo J más la amplitud del intervalo J por nk partido en 100, que es la posición, menos nj menos 1, que es la acumulada del intervalo anterior, por la frecuencia normal del intervalo normal. Entonces, PK está en el intervalo J. Entonces tenemos que J del intervalo está buscando el 209, ¿cierto? Entonces, digamos que 209 es un percentil K, donde el valor K no lo conocemos. ¿Ya? Ya. Y eso está en el lugar nk partido en 100, que sería 60k partido en 100, porque n es 60, por lo tanto sería 6 partido en 10 por k. Ya. El límite inferior del intervalo de ese es el 205 de ese intervalo, entonces va a estar en el 205. La amplitud de ese intervalo es de 5. Pero aquí tendremos que hacer la tabla.
por ejemplo, del intervalo. Porque habría que empezar a hacer la tabla. Entonces sería, por ejemplo, tengo que la amplitud, el F y el acumulado. Tengo que del 190 al 195 la frecuencia va a ser de 1. Va a ser de 1 y la acumulada es 1. Del 195 al 200 la frecuencia es de 15 y el acumulado es 16. Del 200 al 205, esto era de 200 al 205, de 24, más los 16 sería de 40. Del 205 al 210 serían 17, 57. Y del 210 al 215, 210 al 215, serían 3, por lo tanto sería 60. Ya no está la acumulada, perfecto. Entonces el nj-1, porque nosotros estamos buscando el 209 que está entre este intervalo de acá, ¿vale? Entonces el nj-1 es el acumulado del intervalo anterior, o sea, este va a ser nj-1 y el nj va a ser este va a ser nj. Vale, y yo estoy buscando el k, el cual va a ser mi posición del percentil. Vale, entonces tengo que 209 va a ser igual al límite inferior, que es 205, más mi amplitud de 5. NK, ahora vamos a despejar el K. Con el K encontramos el percentil. Entonces esto va a ser 6 partido en 10 por K menos 40 partido en 17. Y aquí intentamos despejar los valores. Pues entonces me va a quedar 209 menos 205, me va a quedar 4. Es igual a 5 partido en 17 por 6 partido en 10 por K menos 40. Entonces voy a sacar mi calculadora. Tengo 4 por 17 dividido en 5, 13,6. 13,6 es igual a 6 partido en 10 K menos 40. Entonces más los 40 serían 53,6 es igual a 6 partido en 10 por K. Eso es por 10 dividido en 6. Me va a quedar 89,3 periódico es igual a K. ¿Qué significa esto? Que mi intervalo del 209 es equivalente a mi percentil 89,3. Que bueno, no es un percentil, pero significa que el valor tal que tenemos que es el 89,33% de los datos es inferior al 209. ¿Ya? O superior. ¿Ya? Aquí podríamos calcular el superior, por ejemplo. Por ejemplo, si lo resto a esto a 100, significa que tengo que el 10,6% es superior al 209. ¿Ya? Es el porcentaje de los datos. ¿Ya? Aquí estoy inventando porque nunca lo había hecho de esta manera. Pero sabemos la cantidad de datos que hay por sobre el 209, ¿cierto? Entonces digamos que voy a sacar de 60, voy a sacarle ese porcentaje, 0,166. 0,1066. Voy a multiplicarlo. Entonces 60 por 0,1066.
6,39, ya. Porque yo quiero, por ejemplo, sacar la cantidad de datos que hay acá, por ejemplo. Pero lo que pueden hacer es calcular los datos que hay acá, por ejemplo. También. Ya. Veamos con la cantidad de datos inferiores, pues, porque igual es para donde me interesa un poco. Entonces, digamos que porque con el superior igual está un poco más pesado. Entonces, digamos el 89,33% de ellos. Entonces, 60 por 0,8933. Significa que tengo de 60 por 0,8933. Significa que de la tabla, aquí está 209, para acá habrán 53,598 datos. Y para acá habrán 6,402 datos. Vale. El acumulado, por ejemplo, del 205. Hasta el 205, ¿cuánto tengo de acumulado? Aquí, tengo 40 datos acumulados. Entonces, hasta el 205, de aquí para allá, tengo 40. ¿Vale? Significa que del 205 al 209 voy a tener 53,598 menos 40. Entonces, 53,598 menos 40 es igual a 13,598, que es aproximadamente 13,6. Entonces, la misma cantidad que ya les dije que habían acá. ¿Se fijan? Entonces son métodos de interpolar. Entonces con eso pueden ya empezar a calcularlo. Son métodos de interpolación. Pero así es como sería más o menos con el método Imperial para datos tabulados en intervalos, como se debería hacer, entre comillas. Pero es un método de interpolación. Entonces, básicamente calculan, despejan el K, que aquí es la incógnita que tienen que hacer. Entonces dicen, les va a encontrar un percentil. El percentil dice, oye, debajo de este percentil hay una cantidad de porcentaje de los datos. Y después rellenan con la acumulada de tabla y despejan el dato entre medio de los datos. Perfecto. Espero se entienda. La 3, que este es un dato del 12 más doble. Ya. Un segundito. Ya, volví. Entonces tenemos que un ingeniero debe demostrar estadísticamente que una industria de pintura está contaminando el agua de un arroyo el cual evacúa su efluente con plomo. Extrae una muestra de 10 alicuotas de toma antes de la industria, arriba, y 10 abajo. Se mide la concentración de plomo en cada una de las muestras si se presenta la siguiente tabla. Eso. Debemos analizar la hipótesis de la concentración media del plomo del agua abajo de la industria supera en más de 3 miligramos por litro a la concentración arriba del nivel del agua antes de la industria, asumiendo normalidad la instrucción de los datos y sin significación de 0,10. ¿Qué podemos concluir? Ya. Voy a definir el conjunto Z como la muestra de alicuotas, o sea, n igual 10, antes de la industria. Ya, aquí estoy normal. Y W, lo mismo, la muestra de alicuotas con n igual 10 después de la industria. De mu cuadrado. Vale. X, nuestra variable, es la concentración de plomo, PB, en mg por litro. Y mu va a ser la concentración media. Entonces, por el enunciado, ¿qué tenemos? Tenemos H0, la nula, y H1, que es lo que dicta lo que dice. Entonces, es nuestra hipótesis que estamos dando. No sé qué pasó. Ahí está. Entonces, concentración de PB de abajo del agua supera en más de 3 miligramos la concentración de arriba. O sea, la concentración del de abajo del agua es mayor que la concentración de arriba más 3. Y ahora con la nula, ahora rellenamos la nula. W igual a
mu z más 3. O pueden anotarlo con un menor o igual, ambas sirven. Con alfa igual a 0,1. ¿Vale? Esto lo van a anotar como equivalente a H0, H1, como mu de la de abajo menos la concentración media del de arriba es mayor a 3 y mu de W menos mu de Z igual a 3. Y ahí tienen sus ejercicios de diferencia de media y ahí podemos aplicarlo con las fórmulas que están en la tabla. ¿Vale? Pero ¿qué es lo primero que nosotros debemos saber? Tenemos que saber si la desviación estándar de la de abajo es igual o distinta a la que está arriba. Entonces con esto generamos la siguiente hipótesis, que aquí vamos a ocupar el test F. Entonces, la varianza del de abajo es igual a la varianza del de arriba, o la varianza del de abajo es distinta a la de arriba. Entonces, datos en calculadora de la tabla, y tenemos que S al cuadrado de Z del de arriba va a ser 3,1766 y datos del de abajo, la varianza del de abajo va a ser 5,0973. Entonces, estimador va a ser igual a S de W partido en S de Z, que es igual a 5,0973 partido en 3,1766. Aquí colocan el mayor arriba. Yo prefiero que coloquen el mayor de arriba o el que esté en esta parte aquí arriba. Más que nada para que les dé un cálculo positivo, mayor que 1 y no esté en 0. ¿Cachai? Entonces esto va a ser 1,6046. ¿Ya? Mi región de rechazo, ¿cuál va a ser? F0 menor que mi test F con n-1, n-1, o sea 9,9, con grado de libertad alfa medios. Va a ser de aquí n-1, n-1, alfa medios, y F0 mayor que FD, n-1, n-1, 1 menos alfa medios. ¿Vale? Entonces esto va a ser igual a esto, FD 9, 0,05 y FD 9, 0,95. Pero aquí hay un problema. Este de acá no lo vamos a encontrar en la tabla. ¿Qué hacemos? Para hacer FD a un 0,05, que es muy bajo, de 9,9, vamos a hacerlo como 1 partido en F del otro, del que sí tenemos. 35,99, que es igual a 1 partido en 3,1789, que va a ser igual a 0,3146. Pero ojo, no es N9. Si este fuera, por ejemplo, A, B, posiciones A y B, este tiene que ser A y B, pero el de acá va a ser B y A. Por ejemplo, si hubiera sido en vez de 10, 11, o sea, si hubiera tenido una de las muestras, hubiera tenido una más, por ejemplo, y que hubiera sido 10, esto hubiera tenido que ser 19. ¿Vale? Vale, perfecto. Entonces, tenemos... voy a hacer un pequeño dibujo a ver si me alcanza a hacerlo aquí. Hacer un pequeño dibujo acá. Y esto aquí. Entonces, tenemos el test, que no es simétrico, y vamos a tener dos cotas de rechazo. RC, y por acá el rechazo y H sub 0. O 1 menos alfa. Vale, ¿qué significa? El área aquí es 0,05, 0,05. Vale. Tenemos que aquí el punto de acá es 3,1789 y el punto de aquí es 0,3146. Y nuestro estimador es 1,60, que estaría por aquí. 1,60. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿qué vamos a concluir? Aceptamos
aceptamos h sub 0. Entonces ahora sabemos que las varianzas de las de arriba y de abajo son iguales. Entonces ahora vamos con el verdadero ejercicio. Entonces tenemos, volviendo a la hipótesis original, tenemos que h sub 0 y h sub 1 era mu de w menos mu de z mayor a 3, w menos mu de z igual a 3, con alfa igual a 0,1. Entonces, ¿qué pasó? Ahí está. Vale, entonces, ¿qué tenemos? Y son iguales, pues. Tenemos que la desviación de W de la población son iguales. Entonces vamos a definir esto como mi región de rechazo va a estar dada por todos los estimadores mayores que los TD. Esto era N1 más N2 menos 2, 1 menos alfa. 1 menos alfa. ¿Ya? Y esto va a ser igual a los T0 mayores que los TD 18,0,9. Entonces mi región de rechazo va a ser todos los T0 mayores que 1,3304. O sea, en mi tabla de gráfico T, que esta vez sí es simétrica, ojalá me quede más simétrico, ¿vale? Tengo H0, 1 menos alfa. Tengo mayores que, por lo tanto mi región de rechazo va a ser aquí. Y esto va a ser 1,3304. Esto va a ser 0,10, 0,9. Y por lo tanto mi estimador puntual va a estar dado por el promedio del DW menos el promedio del DZ menos 3 partido en SP, 1 partido en NW más 1 partido en NZ, y eso en raíz. Importante que este orden lo mantengan, por si acaso, como nivel de orden. Resolviendo y calculando, T0 y el SP lo tienen también en la tabla, me va a dar que el T0 es de 2,247. Y esto pertenece a la región de rechazo, estaría por aquí, 2,247. Por lo tanto, mi decisión, vamos a rechazar H sub 0. Por lo tanto, ahí hacen todo el bla 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 bla. B. Hay evidencia estadística con el nivel de significancia del 10% o de alfa igual a 0,1 para concluir que la concentración media del plomo en el agua bajo la industria supera en más de 3 miligramos la concentración media del agua sobre la industria. ¿Vale? Y luego tenemos el ejercicio 4, que este es de regresión lineal. Un segundito. Ya. Entonces, resistencia griega, el papel utilizado en manufactura de caja de cartón relacionada con el porcentaje de la pulpa de madera dura. La planta de piloto manufactura 12 cajas de igual tamaño y forma, cada una fabricada con papel de lote elegido al azar con diferente porcentaje de concentración de pulpa, bla bla. Datos y preguntas. En base al criterio de mínimos cuadrados, determine el modelo de regresión lineal simple que permite estimar la resistencia media de las cajas manufacturadas con el papel en función del porcentaje de concentración de la pulpa de madera dura. Entonces, aquí tenemos que, y voy a definirlo como la resistencia del papel. Y X como el porcentaje de concentración de pulpa. Aquí lo importante es ver cuál depende de otra. Entonces aquí nos dice que el mismo ejercicio nos está diciendo que la resistencia media con el papel en función del porcentaje de concentración significa que el Y depende de X. Entonces 4.1 tenemos que Y es una muestra aleatoria dependiente y X es una muestra aleatoria independiente. Entonces, datos en calculadora. Lo tienen que ingresar. Y va a ser igual a un
B sub 0 más un beta 1x, donde A va a ser igual a beta sub 0 y B va a ser igual a beta 1. En la calculadora le va a dar los datos que esto va a ser igual a 91,9608 y esto va a ser 15,4707 con un valor de R de 0,7987. O sea, hay una fuerte relación. Entonces, y el modelo va a ser de 91,9608 más 15,4707 por X. Y ahí le ponen la explicación de ejercicio, que es: la relación es directamente lineal, por cada unidad de X, Y aumenta en 15,4707 unidades. En este caso, la resistencia aumenta en 15,4707 unidades por cada 1% que aumente la concentración de pulpa. ¿Vale? Ya, esa es la primera. 4.2, que nos preguntan, dice: ¿es posible asumir con un 5% de nivel de significación que el porcentaje de la concentración de pulpa de la madera dura y resistencia de papel utilizada en factura de caja están relacionados linealmente? Hay que verlo. Entonces, H sub 0, digamos que P es igual a 0 y H sub 1, P es igual a, es distinto de 0. O sea que aquí hay relación lineal. Alfa 0.05, datos 12 y P va a ser igual a R. Entonces, estos datos están en su formulario. Entonces vamos a tener que mi región de rechazo va a estar dada por los T sub ceros menores que los T, los valores T de n-2, o sea 10, alfa medios, y los T sub 0 mayores que T de 10, 1 menos alfa medios. Entonces van a ser los T sub 0 menores que T de 10, 0.025 y T sub 0 mayores que T de 10, 0,975. Por lo tanto van a ser los T0 menores que menos 2,2281 y los T0 mayores que 2,2281. Entonces, haciendo como el grafiquito, va a ser algo así, va a ser como el gráfico va a estar aquí, ahí, vale, simétrico. Entonces va a tener dos regiones de rechazo, RC y RC, donde esto va a ser menos 2,2281, 2,2281, 1 menos alfa, H sub 0, y esto va a ser 0,025, 0.025, 0,95. Ya, entonces ahora voy a buscar mi estimador. T sub 0 va a ser igual a R por raíz de 12 menos 2, partido en 1 menos R al cuadrado, todo en raíz. 0,7987 por raíz de 10, partido en 1 menos 0,7987 al cuadrado. Y eso en raíz. Ya, entonces mi T sub 0 va a ser igual a 4,1974 perteneciente a la región de rechazo. O sea, va a estar por aquí. Está por aquí. 4,19. Mi T sub 0. Por lo tanto, rechazamos H sub 0. La decisión es aceptar H sub 1. Entonces, hay evidencia estadística con un 5% de nivel de significación para poder asumir que hay relación lineal entre el porcentaje de pulpa y resistencia lineal del papel. Y la 4.3 compara la dispersión entre las variables de estudio, justifica utilizando medidas adecuadas. Entonces aquí para la 4.3 todo lo que tienen que hacer es calcular el coeficiente de variación de I, que va a ser la varianza del I
partido en el promedio de y compararlo con el coeficiente de variación de x, que va a ser la varianza muestral de x partido en el promedio de x. Y los comparan. Y eso es todo lo que tienen que hacer. A menor coeficiente de variación, la muestra va a ser más homogénea. Y eso es todo lo que tienen que resolver para ese ejercicio. Entonces, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que se entienda. Cualquier duda está en la semana. Y nos vemos. Adiósito.